Hola, hola, ¿qué tal, mi gente? Esto es Cuba en Caliente, mi gente, con otro programa más atractivo de lo que ustedes se pueden imaginar, caliente de verdad. Esto es algo que ni yo mismo me lo sabía. No les voy a decir el nombre porque si no van a darse cuenta los conocedores de la historia quién era el gran estafador de la dictadura. Caballero, créanme que está duro lo que se cuenta en este programa y al final la dictadura esta ha tenido varios estafadores de diferentes modos, pero el más grande de toda la historia fue este señor, con un apodo encantador. Y después tenemos otro programita que trata del diablo. No se lo pierdan, caballero. Acuérdense que esto es Cuba en Caliente. Patria y vida, patria y dignidad. Y la L de libertad. Síganos, que esto no para aquí hasta que Cuba sea libre. Que tu futuro es importante. Que pinche revolución ni comandante. Está bueno ya lo aguanté bastante. Bajo bala, tu sueño es un águila sin alas. Llegas a Guatemala y siguen faltando escalas. Te metiste en un juego y no viste la antesala. El triunfo lo persigues, nadie te lo regala. Tus raíces fueron heridas de tus cicatrices. Ya tu arcoíris se quedaba sin matices. No te importa perderte en la selva de Belice. Tigre, tú. El que quiere engañar, siempre encontrará a alguien dispuesto a ser engañado. Esta frase, que alguna vez escribió Nicolás Maquiavelo, resume perfectamente la vida de José Ramón Rodríguez, mejor conocido como el Águila Negra. Un hombre cuya destreza para estafar fue tan refinada que logró engañar a empresarios, políticos y hasta gobiernos enteros alrededor del mundo. Lingotes de oro falsos, billetes falsificados, identidades inventadas y contratos fraudulentos son solo algunas de las herramientas que utilizó este hombre para construir un legado que aún hoy sigue siendo recordado como uno de los estafadores más astutos de la historia. Rodríguez nació en 1888 en Tacajó, un pequeño poblado en la región oriental de Cuba, lo que hoy es la provincia de Holguín. Desde niño, ya mostraba una mente inquieta y avispada, lo que le valió apodos como el compadrito o el millonario. Sin embargo, sería como el Águila Negra que pasaría a la posteridad. Este joven, criado en una familia humilde y sin educación formal, se convirtió con el tiempo en un estafador a gran escala, cuyas fechorías atravesaron fronteras, dejando una marca en países tan lejanos como China y Canadá. En un país devastado tras años de guerra, las oportunidades para un campesino sin educación eran escasas. A temprana edad, Rodríguez comenzó a trabajar la tierra, pero pronto comprendió que ese no era el camino hacia la vida que soñaba. Decidió entonces mudarse a Guantánamo, donde comenzó a circular billetes de $20 falsos. Sin embargo, su suerte no duró mucho. Al ser descubierto, huyó a Boca de Samá, un pequeño pueblo donde pasó 3 años refugiado. Durante su tiempo en el exilio, fue su madre quien le enseñó a leer y escribir, habilidades que posteriormente utilizaría en sus estafas. Pensando que el tiempo había borrado sus crímenes, Rodríguez regresó a su pueblo natal, pero fue arrestado y condenado a 12 años de prisión. Fue en la cárcel provincial de Oriente, en Santiago de Cuba, donde conocería a la persona que cambiaría su vida para siempre. Dentro de la prisión, Rodríguez hizo amistad con Leonardo Tejada Legón, alias El Murciélago, un criminal español condenado a 30 años por asesinato. Tejada, al ver el potencial en el joven Rodríguez, decidió enseñarle el arte del engaño. Le mostró técnicas para embaucar y manipular a sus víctimas, perfeccionando la metodología del estafador. Tejada, sabiendo que no saldría con vida de la prisión, le obsequió a Rodríguez un grueso cinturón de cuero que siempre llevaba consigo. Para sorpresa de Rodríguez, este cinturón estaba relleno de doblones de oro. Con este inesperado tesoro,
El murciélago le dejó a Rodríguez las herramientas para comenzar su carrera criminal a gran escala. A mediados de la década del 1910, el Águila Negra es indultado tras escribir una carta a la esposa de un ministro del entonces presidente, Mario García Menocal, pidiendo que intercediera por su caso. Aun cuando no pudo contar en su niñez con la posibilidad de asistir a la escuela, una vez que aprendió a leer, no hubo libro al que se resistiera. Quienes le conocieron lo describían como un hombre elegante, con fluidez de lenguaje y de muy buen vestir. Su buena apariencia resultaba el señuelo con el que impresionar y hasta deslumbran a quienes le conocían. Se presentaba como un hombre gentil y bondadoso, que pertenecía a la aristocracia de la época. Era capaz de hacer costosos regalaos y dejar generosas propinas, cuando de demostrar su estatus se trataba, por lo que nadie sospechaba que detrás de su elegante traje se escondía el peor de los timadores. Vivió en Londres, Barcelona, Manila, Shanghái, Tokio, Puerto Príncipe, Buenos Aires, San Francisco, y en cada uno dejó su indeleble huella y a más de uno estafado. En una ocasión fue arrojado al mar cuando de viaje en un transatlántico coincidió con una de sus víctimas, quien terminó por echarlo por la borda en una zona infectada de tiburones. En China intentó estafar a un terrateniente, pero fue descubierto por este. Como consecuencia recibió una soberbia paliza y la condena de trabajar para el hombre de por vida. En Canadá estafó $250,000 a una anciana con la que se había comprometido. Al gobernador de la Guyana Francesa le hizo perder varios miles de dólares en una partida de cartas, en que utilizó los métodos aprendidos de su mentor, el murciélago. En Argentina compra un gran lote de toros de raza y caballos pura sangre para llevarlos a México. Cuando debía efectuar el pago se escapó con todo su rebaño, llevándose también unos $60,000 que le estimó a un joyero de Buenos Aires. Una de sus estafas más memorable fue la que llevó a cabo en la ciudad de Puerto Príncipe. Llegó al país haciéndose pasar por un diplomático mexicano de apellido Castañón, interesado en adquirir grandes cantidades de café. Su objetivo era un rico cafetalero francés que tenía fama de arisco y ambicioso. Le compra todo un cargamento que desde luego no le paga hasta que llegue a su destino en Veracruz. Es entonces que le ofrece comprar la tierra de la plantación por un valor de $100,000, porque está seguro que en ese lugar hay un entierro de barras de oro. Que el propósito de su viaje, más que comprar el café, era comprar las tierras. Ante la noticia, el avaricioso francés se niega a vender la tierra, pero logran llegar a un acuerdo. Si el cubano logra encontrar los lingotes, se comparten las ganancias. Tras buscar un detector de metales, se dedican a examinar palmo a palmo la finca, hasta que reciben la tan esperada señal y excavan. Del corazón de la tierra emergen uno a uno los lingotes, un total de 50. Roque toma uno de los lingotes y lo raspa, para que el terrateniente francés tome las limallas y la lleve a un joyero, ya que sería muy arriesgado llevar un lingote entero. El joyero hace la prueba, y la conclusión es la esperada, es oro puro. Como nadie en Haití compraría esa cantidad de oro, se ponen en contacto con la casa Morgan en Estados Unidos, quien se muestra interesada en comprar el oro. Castañón le da la confianza al francés para que vaya a negociar el oro de ambos, pero le pide como favor que le anticipe $30,000 para emprender un negocio que tenía en mente. El francés no solo le da los $30,000, también invita al diplomático a que se instale en su residencia hasta su regreso de Estados Unidos. Una vez en New York, quedó al descubierto la estafa. 49 de los 50 lingotes eran de bronce. El único lingote de oro puro era el que Castañón había utilizado para sacar la muestra y con el que había pedido quedarse de recuerdo. No es necesario decir que más nunca el francés volvió a saber del diplomático. De regreso en Cuba, Rodríguez intentó su mayor engaño: estafar a José Eleuterio Pedraza, jefe de la policía cubana.
Rodríguez llegó al Hotel Nacional en una lujosa limusina, dejando generosas propinas por donde pasaba, intentando impresionar al jefe de policía. Sin embargo, un oficial lo reconoció y alertó a Pedraza, lo que llevó a su arresto. Esta vez, Rodríguez solo fue sentenciado a 2 años de prisión. En 1943, el Águila Negra regresó a México con una considerable fortuna, donde compró una mansión en Chapultepec. Sin embargo, la policía cubana no lo había olvidado y pronto pidieron su extradición. A pesar de intentar sobornar a las autoridades mexicanas y usar documentos falsos, fue finalmente deportado a Cuba en 1944. Allí, fue condenado a 20 años de prisión, aunque fue liberado en 1954 gracias a un amigo influyente. Tras su liberación, Rodríguez intentó llevar una vida más discreta. Se instaló en un barrio de La Habana, donde abrió una fábrica de desodorantes. Sin embargo, tras el triunfo de la Revolución Comunista en Cuba, decidió mudarse a México, donde finalmente falleció en 1967, a los 80 años. José Ramón Rodríguez, el Águila Negra, dejó una huella imborrable en la historia de los grandes estafadores. Su habilidad para ganarse la confianza de personas poderosas y estafarlas sin piedad lo convirtió en una leyenda. Aunque sus métodos eran ilegales, su ingenio y astucia fueron admirados por muchos. Fidel Castro, sin duda alguna, fue un personaje polémico y controversial en la historia contemporánea. Su liderazgo en Cuba durante más de 5 décadas quedó marcado por la represión, la violencia y la falta de respeto a los derechos humanos. A pesar de su imagen de revolucionario y defensor del pueblo, en realidad fue un dictador implacable que no toleraba la oposición y estaba dispuesto a eliminar a cualquiera que se atreviera a cuestionarlo. Una de las ocasiones más icónicas en las que Fidel Castro fue humillado fue en el año 2006, durante la Cumbre Iberoamericana en Panamá. Allí, el presentador Juan Manuel Cao, miembro del exilio cubano, no dudó en enfrentarse al dictador y poner en evidencia sus abusos de poder y su falta de democracia en Cuba. En un valiente acto de confrontación, Cao cuestionó la legitimidad del régimen de Castro, denunciando su larga permanencia en el poder sin permitir una transición democrática en la isla. ¿Por qué usted tiene que estar 42 años sin un competidor político? Señor, sin un partido ¿por qué no político, vas sin a Cuba? prensa libre, Ven acá, sin ¿por qué libertad no de vas? expresión? Ante las acusaciones de Juan Manuel Cao, Fidel Castro intentó defenderse con sus habituales argumentos antiimperialistas y pro-revolucionarios. Pero su retórica vacía y sus intentos por desviar la atención no fueron suficientes para ocultar la realidad de su régimen opresivo. Castro, acostumbrado a imponer su voluntad a través del miedo y la represión, se vio completamente humillado ante la valentía y la determinación de Cao. La humillación de Fidel Castro en aquella ocasión fue un golpe simbólico para el dictador, mostrándole que no todos estaban dispuestos a aceptar su tiranía y que existían voces valientes dispuestas a desafiarlo. Usted mismo Sí. ha cerrado cualquier vía pacífica para sacarlo del poder. Otra de sus mayores humillaciones se llevó a cabo en la tercera Cumbre Iberoamericana en Cartagena de Indias. El lugar se convirtió en el escenario de un enfrentamiento épico entre una periodista de Univisión y Fidel Castro. Con voz firme y carácter de acero, la periodista lanzó una serie de preguntas directas y contundentes que dejaron a Castro en una posición incómoda y desafiante. Con un dominio total de la situación, la mujer puso al descubierto las violaciones a los derechos humanos, la falta de libertad de expresión y la represión sistemática que caracterizan al gobierno cubano. Libertad, democracia y prosperidad para mi pueblo, que es el mismo que el suyo. En la Sierra Maestra no habló nunca de comunismo, no habló nunca de socialismo, nos embarcó. Castro, acostumbrado a controlar los medios de comunicación y a silenciar a sus críticos, se vio acorralado. Sin embargo, en un intento desesperado por defender su régimen, el líder cubano decidió recurrir a argumentos inesperados: la religión. Oiga, el comunismo como que murió en el mundo entero, ¿por qué usted insiste en revivirlo? También murió Cristo y revivió. A pesar de su declarado ateísmo, Castro valió de citas bíblicas para intentar justificar sus acciones y su autoritarismo. Y también dice que Lázaro, levántate y anda. Entonces es cristiano. Decir que el comunismo se levante y ande es cristiano. Pero la reportera no se dejó intimidar por su artimaña.
Con una implacable sagacidad, continuó presionando a Castro con cuestionamientos certeros y precisos, exponiendo la hipocresía de sus palabras y mostrando al mundo la verdadera naturaleza de su régimen opresivo. Mientras todos estaban en silencio, el duelo verbal entre ambos protagonistas se intensificaba con cada minuto que pasaba. Finalmente, fue la periodista quien brilló con luz propia en ese intenso enfrentamiento, demostrando una vez más que la libertad de expresión es un derecho inalienable que no debe ser pisoteado por ningún régimen autoritario, por más poderoso que sea. Frente dispuesto a atravesar el continente, a cruzar el